pues estoy aquí en la playa para enseñaros a componer vectores. No, la verdad, os digo la verdad. Me he bajado de la pizarra a intentar poner el vídeo y no me he visto. No tengo hoy el cuerpo para estas cosas. Me he confundido un par de veces, me he enfadado muchísimo y entonces pues voy a hacerlo a través de la tablet. Aunque no me veáis, pues me escucháis y veis todo lo que voy escribiendo. Espero que os sirva, que podamos seguir avanzando con esto y empezamos con nuestro vídeo de composición de vectores. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos a empezar con este vídeo para estudiar, en este caso con las fuerzas, cómo componemos los vectores que actúan, en este caso las fuerzas como magnitudes vectoriales, sobre un determinado cuerpo. Para eso vamos a hacer una serie de aclaraciones previas que tenemos aquí. Lo primero es el concepto de fuerza resultante. La fuerza resultante, que ahora veremos por qué es tan importante de saber hallar y de poder tratar, es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Sabéis que en matemáticas el sumatorio es esta sigma mayúscula y tenemos que tendremos que sumar todos estos vectores. No nos olvidemos de que estamos hablando, si le ponemos esta flechita arriba, es porque no nos podemos olvidar de que estos son vectores. Bueno, pues la suma de todos los vectores, de todas las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Sabéis qué tipos de fuerzas hay muchas. Los físicos les gusta hablar de interacciones en lugar de fuerzas. Pues esas fuerzas que desde un punto de vista de dinámica clásica, que es lo que nosotros estamos viendo, serían esas interacciones que provocan un cambio en el movimiento de un determinado cuerpo, pues siempre van a actuar muchas sobre cada cuerpo. Es muy difícil que sobre un cuerpo no haya ninguna fuerza actuando. Desde luego, en nuestro entorno cotidiano, aunque sea solo el peso, la interacción gravitatoria, como sabéis, una fuerza a distancia que no necesita de contacto, pues como mínimo esa la vamos a tener, con lo cual vamos a tener un peso y ya tenemos una fuerza. Pues todas las fuerzas que interaccionan sobre un cuerpo, el ser capaces de identificarlas para luego, con sus representaciones vectoriales, ser capaces de sumarlas, pues va a ser muy importante y nos va a permitir resolver un montón de tareas. Algo importante es que el punto de aplicación de todos estos vectores es único. ¿Vale? Esto que pone aquí es muy interesante y es que en física lo que consideramos un cuerpo tiene que ser un determinado objeto, una determinada cantidad de materia que responde de manera unificada a las fuerzas que se le aplican. Es decir, sea más grande, sea más pequeño, tenga la forma que sea, si unas partes de ese objeto interaccionan de una manera con las fuerzas que se le apliquen y otras partes interaccionan de otras, eso no se puede considerar un cuerpo en física. ¿Vale? Un cuerpo en física tiene el movimiento de ese objeto, de ese cuerpo, se tiene que modificar por igual independientemente de en qué parte de la forma de ese determinado objeto se esté aplicando la fuerza. De hecho, este es el concepto de centro de masas. Es decir, toda fuerza, toda interacción que se dé con un cuerpo será como si estuviese localizado en un punto muy concreto que llamamos centro de masas. Cuando los objetos son regulares geométricamente, por ejemplo una esfera de un material homogéneo, pues normalmente este centro de masas es muy fácil de hallar. En la esfera, si el material es homogéneo, pues el centro de masas estará en el centro de la esfera. Cuando tenemos figuras geométricas, pues hallando normalmente donde cruzan diagonales y demás, vamos a encontrar estos puntos. Pero hay objetos de formas muy extrañas. Sin ir más lejos, podremos ver, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no?
el cuerpo humano, la gente que estudia la biomecánica y demás, el centro de masas del cuerpo humano, pues más o menos, depende de la persona, pero estará un poquito por debajo del ombligo y en el centro del cuerpo, ¿no? Ahí es donde las fuerzas que se aplican sobre nuestro cuerpo pues son como si todos los vectores estuvieran aplicados en ese punto de ahí. Por lo tanto, el tener el centro de masas del cuerpo es muy importante el poder saber hallarlo. Bien, entonces lo que tendremos que hacer es identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, saber dónde está su centro de masas y sobre ese punto será de donde partan todos los vectores que representan esas fuerzas. Con lo cual, en realidad, lo que estamos haciendo es sumar vectores. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es que estamos sumando vectores. Da igual que fueran fuerzas o que fuera cualquier otra magnitud vectorial. Es un problema de matemáticas, en el fondo, pero que nosotros vamos a aplicar a todos estos estudios de dinámica que estamos empezando a hacer. ¿Vale? Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos estos cálculos de fuerza resultante? Pues fundamentalmente lo vamos a fundamentar en las dos primeras leyes de Newton, en las dos primeras leyes de la dinámica de Newton, que sabéis que parte de trabajos previos de Galileo, pero que él acaba de aquilatar completamente. La primera ley de Newton lo que nos decía es que si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, cuidado, os lo decía antes, es muy difícil, es casi imposible encontrar un sistema donde un cuerpo no esté sometido a ninguna fuerza. Tendríamos que estar completamente alejados de cualquier campo gravitatorio, cosa que es materialmente imposible, porque aunque estemos muy lejos, siempre estaremos a una determinada distancia de un campo gravitatorio. Tendríamos que estar en el vacío para que no hubiera ninguna interacción, ningún rozamiento con ninguna de las sustancias que hubiera alrededor del cuerpo, es decir, que no hubiera nada alrededor, ¿vale? Pues lo que dice Newton es no que no haya ninguna fuerza interaccionando con un cuerpo, sino que la suma de todas esas fuerzas sea cero. Si la suma de todas esas fuerzas es cero, entonces el cuerpo se estará moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento con trayectoria rectilínea y con velocidad constante. Vamos a considerar un caso especial de velocidad constante, que la velocidad sea cero, es decir, el reposo también es posible. Cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, puede estar o bien en reposo o bien en movimiento, pero sin aceleración, es decir, con velocidad constante y con trayectoria rectilínea, que es lo que pasa muchas veces con las naves espaciales una vez salen de los campos gravitatorios o que ya la gravedad es tan pequeña que se puede hacer despreciable, ¿no? Que sin necesidad ya de seguir quemando combustible van a una determinada velocidad que es constante, no hay nada que les frene, están en el vacío y van avanzando durante grandes tramos simplemente con esa velocidad constante que llevan en su movimiento, mientras no haya fuerzas nuevas que lo perturben, es decir, que se acerquen a un planeta, a un satélite o lo que sea, o que no se encuentren con una atmósfera que generaría un rozamiento o lo que sea, pues seguirían sin necesidad de que se le aplique ninguna fuerza, por lo tanto sin necesidad de tener que estar gastando combustible, ni encendiendo motores, ni nada, pues seguirían avanzando. La segunda ley de Newton lo que nos dice es ¿y qué pasa cuando ese sumatorio no es cero? Y nos lo suelen definir como que cuando el sumatorio de estas fuerzas no es cero, es igual a la masa por la aceleración. La aceleración también es una magnitud vectorial, por eso tiene la flechita. Y esto es súper interesante porque este es el punto de unión de la dinámica y la cinemática. Quiero decir, aquí es donde, si yo estudio las fuerzas que actúan sobre un determinado sistema, sobre un determinado cuerpo, las puedo representar, las puedo sumar, puedo hallar su resultante, y eso sé que es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, es decir, por el cambio en el movimiento que produce esa fuerza,
Yo aquí es el nexo de unión entre la dinámica, que estudia fuerzas, y la cinemática, que estudia movimientos, de manera que yo, tirando de este dato de la aceleración, puedo hallar espacios recorridos, puedo hallar tiempos, puedo hallar velocidades y cómo varían, todo este tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual vamos a unir los dos grandes puntos de la física que estamos trabajando hasta ahora, que son la dinámica y la cinemática, a partir de esta ecuación. Sin embargo, sí que sería bueno no dejar de mencionar que esta expresión se coloca así, pero que realmente el descubrimiento no es de la fuerza, sino que lo que Newton acaba de descubrir es que siempre ese sumatorio de las fuerzas partido por la aceleración, es decir, por el cambio del movimiento que provocan, se da cuenta de que eso es constante. Siempre es el mismo valor. Si yo tengo la fuerza resultante de todas las fuerzas que interactúan y lo divido entre la aceleración que provoca la acción de esas fuerzas, siempre obtengo el mismo valor. Y ese valor es lo que llamamos masa. Realmente lo que descubrieron es qué es la masa inercial que llamamos, porque estos son fuerzas de inercia, ¿no? Lo que consigue Newton es decirnos qué es la masa. La masa es esa constante de dos magnitudes directamente proporcionales. Acordaos que cuando es un cociente, lo que es constante, las magnitudes son directamente proporcionales. Pues por fin se llega a una definición para la masa. La masa siempre se había trabajado con ella sobre todo a raíz del peso, que es la fuerza de interacción entre la masa del cuerpo y la masa del planeta. Pero la masa en sí, sin ese concepto de peso, se llega a identificar a partir de esta observación. ¿Vale? Pues esto sería la segunda ley de Newton. Si nosotros somos capaces de hallar fuerzas resultantes, podremos hallar y sabemos la masa de un determinado objeto, de un determinado cuerpo, podremos hallar su aceleración y con su aceleración todas las magnitudes cinemáticas que ya hemos trabajado y que podemos seguir trabajando. ¿Vale? Pero vamos al turrón. ¿Cómo podemos hacer esta fuerza de vectores con el mismo punto de aplicación? Pues os pongo el primer método, os lo voy a poner aquí con este dibujo que tenéis, lo vamos a hacer dibujando, lo vamos a hacer con el método que llaman el método poligonal o el método cabeza-cola. A mí me gusta llamarlo así porque es muy gráfico, ¿no? Es decir, ¿cómo sumo, por ejemplo, pues estos vectores que os acabo de poner aquí? Yo tengo estos vectores de aquí y yo quiero saber cuál es la resultante. Es decir, si aquí en este punto, que sería el centro de masas de un objeto, hay un compañero y uno está tirando en horizontal hacia la derecha de él, otro está tirando hacia abajo y otro está tirando 45 grados hacia arriba, al final, ¿hacia dónde se mueve? ¿No? ¿Con qué aceleración? Es decir, ¿cuál es la fuerza final que va a generar un cambio en el movimiento de este cuerpo? Pues el método cabeza-cola es lo que dice, vamos a coger un vector detrás de otro y lo único que vamos a hacer es que lo vamos a desplazar del punto de aplicación. Vamos a coger el primero y donde acaba el primero vamos a poner el segundo. Y donde acaba el segundo vamos a poner el tercero. Vais a ver que es muy fácil y seguro que ya lo habéis hecho en matemáticas. Aquí tenemos un vector de 5 cuadritos. Venga, nos daría igual por cuál empezásemos, ¿eh? Estoy empezando por el azul porque me ha dado por ahí, pero empecemos por el que empecemos, vamos a acabar en el mismo sitio. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, pues cogemos en la cabeza del azul y nos llevamos el verde. Y ahora 1, 2, 3, 4, 4 en diagonal, nos cogemos la cabeza del verde y nos llevamos el fucsia. ¿Vale? Ya lo hemos hecho. Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante? Pues tenemos que unir el primer punto que trabajamos con el último punto, de manera que empezaremos aquí y terminaremos aquí. A ver cómo me sale. Pues no me ha salido muy mal. Esta sería la fuerza
resultante. ¿Vale? Muy fácil, dibujando geométricamente, ahora lo vamos a hacer también geométricamente, pero no dibujando, pues dibujando con este método cabeza-cola, pues llegamos al vector resultante de una manera muy sencilla. Ya os digo, da igual el orden, esto es una suma, y la suma tiene propiedad conmutativa, nos da igual el primer vector que pongamos, el segundo, el tercero, si tenemos 20, pues tendríamos que poner 20 uno detrás de otro, y cogiendo el punto de inicio y la cabeza de flecha del último vector, ahí tendríamos la fuerza resultante. ¡Qué fácil, qué bien! ¿Cuál es el problema? Pues el problema que tenemos aquí es que este método, al ser dibujado, pues la precisión es pequeña, porque la línea siempre tiene un grosor, entonces, pues probablemente esto técnicamente va a ser difícil y numéricamente va a ser impreciso. ¿Vale? Entonces, por estas dos razones, por lo impreciso que puede ser de los números y porque si en vez de ser tres vectores y puestos uno en horizontal, otro en vertical y otro en diagonal con los cuadritos, como el ejemplo que yo os he hecho, es algo mucho más complejo, pues esto nos va a hacer usar la geometría, pero en este caso la geometría analítica, la que ya lleva números, lleva trigonometría, lleva todo lo que habéis estudiado en matemáticas, para poder trabajar numéricamente esta composición de vectores y llegar a una fuerza resultante. Vamos con el método de descomposición en los ejes cartesianos. Os pongo aquí los puntos de los que consta. Lo primero es que tenemos que elegir dónde poner los ejes. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Yo puedo poner mis ejes cartesianos, hombre, si ya no pongo el origen de los ejes en el centro de masas del cuerpo, en el punto de aplicación de los vectores, que también podría hacerlo, pero eso ya sería para nota, eso ya sería de libro. Lo normal es que siempre el origen de coordenadas esté en el punto donde se aplican los vectores. Pero luego yo puedo elegir cualquier parte de cualquier disposición de los ejes con respecto a los vectores con los que yo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí, por ejemplo, mis vectores de antes, yo podría poner los ejes, por ejemplo, pues coincidiendo con este, ¿vale? Con este de aquí. Y digo, pues vaya chorrada, ¿no? Imaginaos, lo pongo aquí en rojo. Imaginaos que yo elijo estos ejes. Pues ¿por qué no? Yo podría elegir cualquiera de ellos. Imaginaos que ahora yo elijo pues estos otros. Resulta, mientras estén perpendiculares entre sí, pues yo elijo los que me dé la gana. ¿Tiene sentido? Pues vamos a buscar los ejes que tengan sentido, es decir, vamos a buscar los ejes que hagan que mis cálculos trigonométricos sean los menores posibles. ¿Que puedo utilizar cualquiera? Sí, pero que siempre vamos a tener una serie de indicaciones o de trucos para poner los ejes en el lugar donde yo tenga que hacer menos cuentas. Pues también, y es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este ejemplo que hacíamos antes, lo lógico y lo más normal y lo que más nos va a rentar es que nosotros, ya que tenemos dos vectores que están en perpendicular, pues que nuestros ejes de coordenadas pues estén aquí. ¿Por qué? Porque ya vais a ver el siguiente paso. El siguiente paso es descomponer las fuerzas. Y si yo descompongo las fuerzas y resulta que dos de las fuerzas ya están en los ejes, pues es mucho menos trabajo que voy a tener que hacer. ¿Vale? ¿Qué es esto de descomponer las fuerzas en sus componentes X e Y? ¿Qué es descomponer una fuerza en sus ejes? Pues vamos a pintarnos aquí unos ejes y vamos a hacer el ejemplo con nuestra F3. Si yo tengo aquí unos ejes cartesianos,
¿vale? Y yo tengo, por ejemplo, este f sub 3 que habíamos dicho aquí, que decíamos que era 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer lo contrario a una suma. Es decir, voy a conseguir los dos sumandos, vectorialmente hablando, este era nuestro f sub 3, voy a conseguir los dos sumandos, vectorialmente hablando, que sumados me den f sub 3. Pero no dos sumandos cualquiera, sino dos sumandos que estén en el eje X y el eje Y. De manera que yo aquí, si yo lanzo una paralela al eje Y hasta llegar al eje X y lanzo una paralela al eje X hasta llegar al eje Y, yo voy a tener estos dos vectores. En este caso, como son 45 grados, el módulo de los dos vectores va a ser el mismo. Si el ángulo no fueran 45 grados no va a pasar eso. Si yo tengo esto así, yo aquí tendré mi componente X de f sub 3, f sub 3x, y mi componente f sub 3 y la componente y de mi f sub 3. ¿Por qué no lo he hecho con f sub 1 y con f sub 2? Pues porque ya están. Es que ya están en los ejes, con lo cual no necesito más. Entonces, claro, ahora me podéis decir, vale, muy bien, tú tenías uno, ahora tienes dos, pero los tienes en los ejes. Pierdes por un lado, porque lo haces más complicado, pero ganas por otro, porque como están en los ejes, luego el punto 3, sumamos todas las fuerzas de cada eje, lo vas a poder hacer. Pero yo, ¿cómo sé cuál es el módulo de este vector? Porque la dirección y el sentido sí que lo sé, lo veo en el dibujo. ¿Y cuál es el módulo de este vector? Pues chicos, aquí esto de descomponer las fuerzas en sus componentes X e Y es donde entra nuestra querida amiga la trigonometría, que tanto os gusta y que también sabéis usar. Luego despacito. ¿Cómo sé cuál es el módulo, es decir, cuál es la longitud de cada uno de estos? Pues bien, yo tengo que coger un ángulo de referencia. ¿Vale? Yo voy a coger este ángulo de aquí. En este caso, al ser 45, el otro también son 45. No sé si recordáis que el seno y el coseno de un ángulo del ángulo de 45 son iguales. Es decir, me daría igual coger este que coger este, pero solo es este caso porque es 45 en los dos casos. Por eso el seno y el coseno de 45 son iguales. Si este ángulo fuera distinto, yo tengo que coger uno y quedarme con ese, no hacerme más lío. Entonces, ¿cuál sería el módulo de la componente X de este f sub 3? Pues el módulo de la componente X, este f sub 3x, pues sería f sub 3, el módulo de f sub 3, que ya os lo digo yo porque lo tenía visto de antes, que son 5,66 newton. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Esto qué es? Esto es el cateto contiguo al ángulo, ¿vale? Cateto a babor, no, contiguo. ¿Eso qué significa? Que es el coseno. Por lo tanto, el módulo de f sub 3 por el coseno de 45. Si hacéis esta cuenta, os sale exactamente 4 newton. Para eso he buscado yo estos. En este caso, al ser 45, podemos decir, pues ya está, pues f sub 3i también es 4 newton. Vale, de acuerdo. Pero ¿de dónde sale? Vamos a hacerlo. F sub 3i, este módulo será 5,66 y en este caso sería el seno. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cateto opuesto.
no os olvidéis que estamos trabajando con este ángulo que pone 45. Por lo tanto, f sub 3i es el cateto opuesto, es decir, trigonométricamente hablando, vosotros que sois muy listos, seno de 45. Como el seno y el coseno de 45 son iguales, aquí, pues como podéis comprender, también son 4 newton el módulo. Por lo tanto, cuando tengo una fuerza que no esté en los ejes, porque no puedo elegir que todas mis fuerzas estén en los ejes, a no ser que todas mis fuerzas tengan 90 grados entre sí, pues yo puedo hallar la componente en X y la componente en Y sin ningún tipo de problemas utilizando la trigonometría. El que coincida con el cateto contiguo, pues será el módulo del vector por el coseno de ese ángulo. El que sea el cateto opuesto, pues será el módulo del vector por el seno de ese ángulo. En este caso, al ser 45 coinciden, seno y coseno. Si no fuera 45, no iban a coincidir. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Bien, pues ahora nos queda sumar las fuerzas de cada eje. Entonces, sobre el eje X, ¿qué tenemos? Sumatorio de fuerzas sobre el eje X, tenemos que sobre el eje X está F sub 1 y sobre el eje X está el F sub 3X. Es decir, F sub 1, si contáis cuadritos, son 5 newton más 4 newton, 9 newton. Sumatorio de fuerzas sobre el eje Y. Sobre el eje Y tenemos hacia abajo, cuidado, porque estos son vectores, y si está hacia abajo, este será negativo. El vector f sub 2 y hacia arriba el vector f sub 3i. Es decir, ahora ya que estamos con números, estos vectores hay que ponerle el signo. Acordaos del consenso, todo lo que va de arriba abajo negativo, todo lo que va de abajo arriba positivo, todo lo que va de derecha a izquierda negativo, todo lo que va de izquierda a derecha positivo. F sub 2 es negativo. Si contáis cuadritos es 3, por lo tanto menos 3 más 4 igual a 1 newton. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál será mi vector fuerza resultante? Pues mi vector fuerza resultante, si tenemos que es un vector de 1 newton hacia arriba y un vector de 9 newton hacia la derecha, yo lo puedo dar en coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de este vector? Pues es el vector 9, 1. Maravilloso, ya lo tengo. Ahora bien, yo quiero hallar ahora, recomponemos ese f sub r, ya hemos dado las coordenadas del vector, pero yo quiero ver cuál es el módulo de ese vector. Y para eso lo que vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Entonces, si queréis lo pintamos porque veáis que era exactamente el mismo. 5, 6, 7, 8, 9 y 1 es exactamente el mismo vector que obteníamos por el método de dibujo, el cabeza-cola. ¿Vale? Este en rojo. 9, 1. ¿Pero cuánto es el módulo? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la longitud de ese vector? Pues nada, pues teorema de Pitágoras. Vais a ver que no tiene ningún misterio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esto será la hipotenusa, la longitud del vector. Un cateto son 9, el otro cateto es 1. Por lo tanto, el módulo de la fuerza resultante es 9 al cuadrado, cateto al cuadrado, más 1 al cuadrado, cateto al cuadrado, raíz de 82, que es 9,06 newton. Ya tendríamos también el módulo de nuestra fuerza resultante.
Si quisiésemos dar el ángulo sobre la horizontal, si queréis, para no poner la misma letra que hemos puesto antes, bueno, no hemos puesto letra al final, vamos a decir el ángulo beta. Si me pidiesen ese ángulo, daos cuenta que lo que va a ser es, si la tangente es seno partido de coseno, es decir, cateto opuesto partido de cateto contiguo, pues este ángulo beta, que sería el ángulo sobre la horizontal, sería la arcotangente de beta, cosa que es de perogrullo. La tangente de beta es un noveno. Por lo tanto, beta, si hacéis con la calculadora algo tangente de un noveno, os da 6,34 grados. Y ya tendríamos también lo último que me pueden pedir. Esto es todo lo que me pueden pedir de una fuerza resultante. Me pueden pedir sus coordenadas, me pueden pedir su módulo, me pueden pedir el ángulo que forma con la horizontal. Como veis, todo se hace relativamente fácil. Ahora bien, depende de los ejes que hayamos cogido. El módulo no, el módulo es el módulo, hayamos cogido los ejes que hayamos cogido. Ahora, las coordenadas y el ángulo con la horizontal, pues depende de cuál sea los ejes que yo haya cogido. Por eso es tan importante que los ejercicios, el dibujo, esté perfectamente claro, porque de vuestro dibujo es de donde salen vuestros datos. Y no es lo mismo unas coordenadas 9,1 sobre unos ejes, que si esos ejes están girados y los habéis puesto al revés, que entonces serían las coordenadas 1,9, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ojo con que los dibujos estén claros para poder enterarnos y para poder tener datos que sean reproducibles. Vale, este es para vosotros. Tenemos tres fuerzas, F1, F2 y F3, pero en este caso forman 120 grados entre ellas. Hay dos que tienen igual módulo, F2 y F3, 10 newton, y una un poquito más grande, F1, que son 12 newton. Parad el vídeo, a ver qué tal os sale. Intentad hacer la composición de estas fuerzas y ahora os lo hago yo. Bien, si ya estáis, lo primero que tenemos que hacer es escoger los ejes. Escoger los ejes aquí es bastante evidente también. Pero bueno, os lo razono un poquito. Voy a borrar esto de los 120 que me molesta para seguir haciendo dibujos. Uno podría decir, no tengo dos en perpendicular, es decir, no tengo ningunos ejes que me incluya a dos fuerzas. Eso lo tengo que descartar. Como mínimo voy a tener que hacer componente de 2, porque puedo hacer coincidir una de las tres fuerzas con un eje, pero los otros dos no van a estar. Bien, ¿dónde pondría yo los ejes? Yo los pondría, haría coincidir el fx con f1. Y me diréis, ¿y por qué lo tienes tan claro? Hombre, pues evidentemente un poquito de experiencia. Si os dais cuenta, las otras dos fuerzas son iguales. Por lo tanto, cuando descompongamos, pues es muy probable que una de las dos, algunas componentes, se puedan anular entre ellas. Entonces, como preveo que esto pueda ser así, pues voy a poner el eje de las x coincidiendo con f1 y el eje de las y's pues en perpendicular a f1, no puedo hacer otra cosa. Aunque no me coincida con ninguna de mis otras fuerzas. ¿Vale? Estos van a ser mis ejes. Bien, entonces la f1 no voy a necesitar hacer nada. Está sobre el eje x, la sumaré en el sumatorio del eje x. La f2 y la f3, pues sí que voy a tener que hacer el trabajo que hacíamos la otra vez. Es decir, yo tendré aquí que coger las componentes, aquí y aquí,
Pero fijaos que aquí también cuando haga las componentes, aquí y aquí, pues este me va a salir el mismo, que lo tendré que sumar 2 veces, con signo negativo porque va de izquierda a derecha, y aquí también me va a salir el mismo, y esto, como uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo, se me van a anular. Vamos a hacer las cuentas, vamos a hacerlas despacio. Sobre el eje X. Sobre el eje X, ¿yo qué tengo? Tengo F1 al completo, 12 newton. O si queréis, vamos a poner primero, no nos precipitemos. Vamos a poner que tengo F1 más F2X más F3X. ¿Y esto qué es? Pues esto será 12 menos. Cuidado, porque estos van tirando hacia el lado contrario. ¿Qué ángulo es? Pues yo puedo coger, por ejemplo, para hacer este cálculo, este ángulo de aquí, que son 60 grados. Si cojo ese ángulo de 60 grados, es el cateto contiguo, por lo tanto será coseno. Menos 10, que es el módulo de f2, coseno de 60, menos otra vez, porque vuelve a estar de derecha a izquierda, 10 coseno de 60. ¿Vale? Entonces, el coseno de 60 es 0,5. Por lo tanto, tendré aquí que sería 12 menos 5 menos 5 igual a 2 newton. ¿Vale? ¿Qué pasa en el eje de las IES? En el eje de las IES yo solo voy a tener hacia arriba, es decir, en positivo. De momento, como estoy con vectores, no pongo los signos. Ahora los pondré cuando ponga los números de los módulos. Tendré f3i más f2i. La f3 va hacia arriba, por lo tanto está en positivo. ¿Y esto qué va a ser? Pues va a ser el módulo de nuevo, 10. En este caso, como es el cateto opuesto, será seno de 60, pero es que me da igual, porque el otro va en sentido contrario. Será menos 10 seno de 60. Valga lo que valga el seno de 60, algo menos sí mismo es 0. Se han anulado entre sí las componentes del eje Y. Por lo tanto, mi fuerza resultante, ¿cuáles serán sus coordenadas? Pues tiene más 2 en el eje X, 0 en el eje Y. Esas son las coordenadas de mi vector fuerza resultante. El módulo, otra vez Pitágoras, pero en este caso es 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, 2, como era lógico y normal, está sobre el eje X. 2 newton es el módulo de mi fuerza resultante. Ángulo con la horizontal en este caso, pues 0, está sobre el eje X. ¿Vale? Aquí el ángulo sobre
La horizontal, si me lo pidiesen, es 0 grados. Cuidado, 0 grados de ángulo. ¿Vale? Que alguno coge carrerilla, que lo he visto en muchos exámenes, y pone 0 grados centígrados. Vale, maravilloso, espectacular. Bien, ¿qué nos queda por ver? Hay un concepto que no hemos dicho hasta ahora, que es el de fuerza equilibrante. ¿Qué es la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante es la que hace cuando la resultante no es cero, lo que va a hacer es equilibrar esa resultante. Es decir, ahora mismo nosotros lo que tendríamos sería una fuerza con la misma dirección, con el mismo módulo, pero con sentido opuesto para que al sumarlas se quedase cero. Para que el sumatorio de fuerzas sea cero, tengo que encontrar una fuerza equilibrante que sea igual a menos la fuerza resultante. En este caso, muy sencillo. En lugar de ser el vector 2, 0, será el vector menos 2, 0. De manera que si tengo uno de 2 para acá y uno de 2 para allá, esta sería la fuerza resultante y esta sería la fuerza equilibrante. Al sumar estos dos vectores, pues tengo que el resultado es 0. ¿Vale? La fuerza equilibrante única y exclusivamente, si ya tenéis las coordenadas de la fuerza resultante, es variar las coordenadas para que sea con la misma dirección y sentido opuesto. ¿Vale? No tiene mayor historia, pero como a veces lo piden, pues por eso lo quería comentar también. Y esto es todo. Es bastante, pero creo que he ido despacito y que se puede entender. Podéis parar, ir delante, detrás, lo que siempre os digo. ¿Vale? Espero que podáis trabajar bien, os sirva. Y nada, nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos, hasta luego.